Fue sentenciado como autor mediato de la matanza de Barrios Altos por ser el director de inteligencia del ejército peruano en aquella época. Hoy, tras casi 23 años de estar privado de su libertad, el general Juan Rivero Lasso denuncia una serie de irregularidades desde que lo detuvieron en la puerta de su casa en el año 2001. Desde continuas órdenes de prisión preventiva sin sentencia de por medio por más de 10 años, hasta 2 condenas que la justicia peruana habría utilizado a través de interpretaciones subjetivas y con tufillo político para mantenerlo en prisión. Julio Porto es el encargado de entregar el siguiente reportaje en el que la familia del general Rivero Lasso cuenta su verdad. Ya mi papá tiene 22 años y 7 meses de prisión efectiva, o sea, no ha salido nunca de cárcel. Con los beneficios penitenciarios, mi padre ha cumplido en este momento una pena de 30 años, o sea, tiene un exceso de carcelería en este momento. Ya todos los plazos, ya ha cumplido todas las condenas, entonces no puede ser posible de que la justicia en este momento está haciendo con él, es una cadena perpetua. Lejos de los cuarteles del ejército y recluido desde hace más de 22 años y medio, el general Juan Rivero Lasso afrontó un nuevo proceso en el que se buscaba acusarlo como uno de los responsables del asesinato de Pedro Wilca, cuando un atestado policial de 1993 le adjudica la autoría a Sendero Luminoso y reportes periodísticos de la época confirmaban la versión e inclusive el propio medio propagandístico del Partido Comunista del Perú aseguraba ser los ejecutores del asesinato. Nunca se dudó de que Sendero Luminoso fue el autor del asesinato de Pedro Wilca Tese. Está detallado, están las pruebas, están las manifestaciones, están las actas, están los croquis que se encontraron en su momento que detallaban la forma y circunstancias, cómo se ejecutó ese aniquilamiento selectivo. Aún así, el general Rivero Lasso fue acusado por la Fiscalía de haber dirigido al Grupo Colina y haber ordenado el asesinato de Pedro Wilca el 18 de diciembre de 1992 en su condición de director de inteligencia del ejército, cuando el 16 de noviembre del mismo año ya había dejado el cargo y la unidad. Así lo registra su hoja de servicios. Con este caso Wilca se demuestra una vez más cómo la justicia puede ser manipulada, los jueces pueden ser presionados para emitir sentencias y muchos de estos casos, como ha pasado con muchos militares, están siendo juzgados de una manera irregular, sin pruebas, sin nada, solamente por el cargo ocupado. Absuelto de este caso, el general Rivero Lasso se viene enfrentando a la justicia civil desde 2001. Detenido desde el 24 de marzo de ese año bajo la acusación de terrorista, según testimonio de sus familiares, pese a que luego, cuando en sentencia lo considerarían recluso desde el 7 de mayo del 2001, Rivero Lasso afrontaría continuas prisiones preventivas que alcanzarían más de 10 años hasta la confirmación de su primera sentencia. Ha habido todo un abuso con los militares en cuanto a aplicación de ley retroactiva, aplicación injustificada de medidas provisionales de detención y multiplicación de estas, ¿no? Ahí donde la ley dice 36 meses, a ellos se les aplicó hasta 72 meses, ¿no? No se puede exceder de un plazo razonable, y el plazo razonable máximo 36 meses. Pero, ¿qué es lo que se viene haciendo? Se le formula otra denuncia, se le decreta esta prisión preventiva, pero no podemos nosotros admitir que una persona se le denuncie y se le vaya prolongando la prisión preventiva por años. Mientras el general Rivero Lasso afrontaba sus primeros 36 meses de prisión preventiva, Javier Churliza, asesor del entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán, sostenía reuniones con la cúpula senderista en la base naval, que fueron registradas en audio y posteriormente publicadas 2 años luego por el diario La Razón. Desde insinuaciones sobre la aplicación de sentencias que harían llorar a los militares, según registra el diario, hasta conversaciones sobre la flexibilización de condiciones penitenciarias y el establecimiento de una auténtica comisión de la verdad.
tanto el gobierno de Paniagua como el de Toledo impulsan un nuevo trato con estos terroristas encarcelados. Y detrás de ellos una serie de ONGs, pro derechos humanos, donde estaba García Sayán, que es un militante de la ex vanguardia revolucionaria que promovía la lucha armada en su juventud, por ejemplo. O como los integrantes de la Comisión de la Verdad, que todos son de ideología marxista-leninista. Con esa visión se incorpora una nueva narrativa sobre el Sendero Luminoso y el terrorismo, que incluye la persecución judicial a militares, particularmente el ejército, que continúa hasta el día de hoy. En la auténtica Comisión de la Verdad hubo dos cosas gravísimas. Ahí dijeron que los militares habían sido violadores sistemáticos de derechos humanos, un gran logro de García Sayán con Abimael Guzmán, que era un acuerdo que ellos tenían, y el otro logro que fue una victoria para Sendero, fue decir que Sendero Luminoso eran luchadores sociales. Entonces, era conflicto armado interno. Con esas dos cosas podemos sacar la conclusión de que por qué los militares están enjuiciados hasta ahora. Entonces comenzaron a crear estas ONGs caviares, donde ahí se creó la Comisión de la Verdad, porque de Comisión de Verdad no tiene absolutamente nada. Fue simplemente para tomar venganza a todos los que participamos en esa pacificación nacional, y lo digo directamente a todos los peruanos que se creó para perseguir a los militares. Mientras Rivero Lasso pasaba los meses en prisión a la espera de una sentencia, el Estado anulaba condenas de prisión perpetua a los terroristas y los sometía a otros juicios en donde se les condenaba con penas menores a esta, pese a que la ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo señala la cadena perpetua. Y a raíz de esta nulidad de juicios, al llevarse a cabo un nuevo juicio, ya quienes habían sido condenados a cadena perpetua fueron condenados a 25 o 30 años. Pero dada la legislación vigente en aquel entonces, la utilización de coche bomba o haber causado selectivamente muertas a determinadas personas, allí correspondía a la cadena perpetua. Al general Rivero Lasso se le confirmó una primera sentencia de 25 años en el 2013 por homicidio calificado y otros por el caso Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri. Durante la matanza de Barrios Altos, no se encontraba en el país, según consta en su movimiento migratorio. En el 2019, lo condenaron a 20 años por la desaparición forzada de Santiago Gómez Palomino. En ambas sentencias se le acusa de autor mediato por ser director de inteligencia del ejército. ¿Se ha comprobado fehacientemente que él ha ordenado? No se ha comprobado. Aquí, contra él y contra muchos, se viene utilizando esta figura de la autoría inmediata, pero ¿basado en qué? Basado en una apreciación subjetiva, no en indicios o pruebas periféricas, como llamamos nosotros, que lleguen a la conclusión de que él estuvo detrás y que él fue el que ordenó que dieran muerte a tal o cual persona. ¿Cuál fue el rol de Rivero Lasso entre 1991 y 1992 como director de inteligencia del ejército? ¿Cuáles eran sus funciones? Estaba dentro de sus competencias ejecutar órdenes, como las acciones que llevó a cabo el Grupo Colina. Ser un director de inteligencia del ejército solamente cumple funciones de asesoramiento al comandante general del ejército en temas de frente interno y frente externo, pero nunca va a ser seguimientos o aniquilamientos como lo han hecho conocer a través de los medios de comunicaciones enemigos, ¿no? de las Fuerzas Armadas, digamos así, de inventar cosas que no son. No realiza acciones operativas. En el caso del general Rivero Lasso, anteriormente estaba el SIGE, que era el Servicio de Inteligencia, que es el órgano ejecutante. Ejecuta la búsqueda de información. Una vez que uno obtiene la búsqueda de información tanto en el frente externo como en el frente interno, esa búsqueda de información va hacia los analistas para que esa información se convierta en inteligencia. Pero no hay temas operativos ilegales. En todo caso, si hay una falla
donde se altera toda esta cadena de órdenes, planes, supervisión, control, entrenamiento, entonces sí hay responsabilidad del jefe en el nivel negligencia, en el nivel administración, en el nivel control, pero no en el nivel de ejecución. Desde el 2001 a la fecha, cumplidos 22 años, 7 meses de sentencia, y en aplicación del beneficio penitenciario, la defensa legal de Rivero Lasso asegura que su defendido debería estar libre. Sin embargo, la segunda sentencia por el caso Gómez Palomino se lo impide, porque la justicia peruana decidió contabilizar la pena desde el 2019. Él ha soportado o soporta 7 procesos, en los cuales 2 ha sido condenado y en 2 ha sido absuelto. En las condenas que recibió antes del año 2014, antes del nuevo Código Procesal, a él le corresponde, conforme a la ley, la refundición de las penas. La pena mayor absorbe la pena menor. Entonces, teniendo 25 años de condena con los beneficios penitenciarios, ya tendría que estar encarcelado. Exceso de carcelería que denuncia la familia y su defensa legal, y que de no resolverse podría terminar con el fallecimiento del general Rivero Lasso en prisión, pues ya tiene casi 82 años. Prácticamente mi cliente es un muerto en vida, ¿no? Y tiene más de 20 años alejado de su familia, soportando una serie de procesos judiciales, una serie de interpretaciones antojadizas de las normas penales y procesales que lo mantienen en prisión. Con 7 procesos, en donde 2 fueron condenatorios, el general Rivero Lasso afronta una nueva batalla. El caso La Cantuta, hecho que lo llevó a prisión y por el que después el general Rodolfo Robles, quien denunció con pruebas la existencia del Grupo Colina, escribiría en la revista Caretas que Rivero Lasso, como director de inteligencia del ejército, no estaba facultado para ordenar ni autorizar ninguna operación con participación de personal de la fuerza operativa. Y a mi padre lo han involucrado abusivamente desde el gobierno de Fujimori en esto, a pesar de que no tenía responsabilidad. Y el principal acusador del Grupo Colina, que fue el general Robles, es el primero que salió a hablar de mi padre, decir que estaban utilizando un chivo expiatorio el general Juan Rivero Lasso para limpiar a Fujimori. Lo cierto es que sobre el caso La Cantuta, suceso por el cual ya fue juzgado en el fuero militar policial y sentenciado a 5 años de pena privativa de la libertad, se le pretende juzgar una vez más. Antes de que se anulara la ley de amnistía, él fue procesado en fuero militar, fue condenado, cumplió la condena y pagó la reparación civil. Luego el proceso fue anulado, pero él cumplió la condena. Esa anulación a él no le afecta. Sin embargo, han desconocido la nulidad, han desconocido el cumplimiento de la pena, y será uno de los pocos casos raros en el mundo en que una persona tiene que cumplir 2 penas, 2 condenas por un mismo hecho. Por lo pronto, la familia Rivero Lasso todavía espera un pronunciamiento del Estado peruano, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestara en el 2019 su decisión de ponerse a disposición de las partes con miras a alcanzar una solución amistosa. En tanto, la familia continúa su batalla legal en medio del exceso de carcelería que hoy denuncian.